Este es el podcast La Sacó del Estadio. Episodio 257, hoy 2 de julio. Bienvenidos a este podcast que en 20 minutos les cuenta historias alrededor de deportes americanos. El foco, también hablaremos algo de fútbol mundial. Hay informaciones sobre el regreso de los peloteros de grandes ligas ya a los campos de entrenamiento. Noticias de la NFL, donde ya con preocupación, porque poco a poco empieza la pretemporada, están viendo que se puede recortar en el fútbol americano. Los negativos ya en test de coronavirus de Djokovic y de Cameron Champ en el golf de la PGA. Después de 95 años termina la Liga Mexicana. Ya Garay y Marulanda nos van a contar qué pasó con el béisbol en México. También hay preocupación por parte de un entrenador del World Tour en ciclismo porque los ciclistas colombianos no alcanzan a llegar para las pruebas grandes de fin de año. De esto y más hablamos en este Geo Podcast. Estamos en Chile, mi nombre es Andrés Nieto. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Y voy a saludar. Estoy en el invierno a 9 grados, aquí viendo la cordillera de los Andes, Nevada. Voy a la calor de Bristol, Connecticut, en el noreste de los Estados Unidos, para que me cuente Kenneth Garay cómo ha sido la llegada de los peloteros de grandes ligas. Empiezan a reportarse en los campos de entrenamiento. Ya los mulos llegaron al Yankee Stadium. Se hace con todos los protocolos, todo el rigor aséptico para que empiecen a hacer sus prácticas los peloteros de grandes ligas en el béisbol americano. Hola Kenny, ¿cómo andan en Estados Unidos? Un abrazo Andrés, un abrazo Dani. Claro, los protocolos de sanitización han sido muy estrictos de parte del béisbol de grandes ligas. Y usted hablaba de los mulos del Bronx, de los Yankees de Nueva York. Ellos esperan una gran temporada y que Aaron Judge esté a tiempo después de su lesión. Saben los mulos del Bronx que en esta temporada de 60 juegos, cualquiera que se enrache, y Dani Marulanda nos va a hablar de la cantidad de colombianos que hay en el béisbol de grandes ligas, cualquiera que se enrache, Andy, en esta temporada de 60 juegos, que tenga una racha de 10 victorias consecutivas o algo por el estilo, tiene posibilidades de llegar a la postemporada y ganar. O sea, es una temporada atípica, corta, pero apasionante. Es, como hablábamos del tren bala en el fútbol, va a empezar el tren bala de la pelota caliente. Bueno, muy bien, eso por un lado. Por otro, bueno, de una vez saludo a Marulanda y vamos a ir picando de MLB porque Marulanda nos tiene, y como tenemos tanta audiencia en Colombia, a pesar de que este podcast es mundial, Dani nos tiene información sobre peloteros colombianos que estarán en la gran carpa. Hola Dani, ¿cómo anda? En el Retiro, Antioquia, Colombia. Un poquito clima mucho más sano que el nuestro, ¿no? No tanto frío como en el sur, ni tanto calor como en el norte. Un poquito más templadito ahí en la vereda Los Salados, en el Retiro. Hola Dani. Hola Andrés, clima perfecto, 22 grados centígrados, cielo con un hermoso azul, algunas nubes, pero bueno, maravilloso este clima acá en la vereda Los Salados, municipio del Retiro, departamento de Antioquia, país de Colombia, así como usted me ha enseñado que difunda mi pueblo. Bueno, Kenneth y Andrés, en el tema del béisbol de grandes ligas, a ver, yo quiero hacer esta claridad, hay 7 colombianos en el roster oficial, ¿y qué es decirle a los oyentes en el roster oficial? Que apenas arranque la temporada, ya están en el equipo para cualquier momento ser integrados a jugar con estas novenas de grandes ligas. Hablamos de Jorge Alfaro y Harold Ramírez con los Marlins de Miami. Esos son los amigos suyos, los de la playa, ¿no? Los parceros en la playa, como dicen por acá. Oscar Mercado, el jugador de los Indians de Cleveland. En lanzadores tenemos a José Quintana de los Cubs y a Julio Terán de los Angels, que estrena equipo esta temporada después de estar toda su campaña con los Bravos de Atlanta. Y además, Donovan Solano con los Giants. Perdóneme, queda en el tema Teherán, que mucho tiempo Bravos de Atlanta, siempre lanzador abridor, esta vez no abre la temporada. Pero ¿y qué sabemos de él? ¿Cómo ven los Angels? ¿Se ha adaptado ya a la costa californiana? Pues él ha manifestado acá en medios de prensa locales, básicamente en la costa caribe, que se ha sentido muy a gusto y muy respaldado en esa nueva franquicia. Además pasa a la Liga Americana después de estar toda su campaña en la Liga Nacional, o sea que le va a tocar ir al bate si lo permiten, porque tampoco sabemos exactamente, Kennedy Andrés, el reglamento, si va a haber bateador designado por ser esta temporada recortada. Y el último jugador de esos 7 es Gio Urshela, pues tal vez el que tiene más reconocimiento por ser parte de los Yankees de Nueva York. Pero hay más de una docena de colombianos que han sido invitados a estos campos, o sea, al roster de 40, incluso ayer estaba viendo una nota, ¿ustedes recuerdan cuando entrevistamos aquí a Lorian Argumedo, la gerente del equipo de Montería? Muy amable. Pues está feliz porque un chico de su equipo, de apellido Huelvas, ha sido invitado a estar en el roster de 60 de los Atléticos de Oakland. Entonces, para ella la primera vez que va a tener uno de sus pupilos, al menos compartiendo en los escenarios de grandes ligas, por lo menos
en estos juegos previos o en estos campos de entrenamiento. Qué bueno. Mire, hablando de campos de entrenamiento, hay otra información que se genera en las grandes ligas, tiene que ver con los Cardenales de San Luis, que van a cambiar de rival y de campo. Kenny. Claro, Andrés, los Cardinals han reemplazado a los Yankees de Nueva York como oponente de los Medias Blancas de Chicago. Iban a ser los Yankees. Los Medias Blancas de Chicago entonces van a tener ahora como rivales a los Cardenales en el juego de Field of Dreams. Esto va a ser en Deersville, Iowa, 13 de agosto. El cambio de calendario causado por la pandemia del coronavirus significó que las Medias Blancas ya no juegan contra los Yankees esta temporada. El nuevo oponente lo reportó inicialmente el Register de Des Moines, el periódico de Des Moines. Major League Baseball espera anunciar su nuevo calendario la próxima semana. Cada equipo jugará 60 juegos, 40 contra rivales de división, 20 contra equipos de la división regional. Así pues que el partido de Field of Dreams, recordando aquella famosa película If You Build It, They Will Come, bueno, va a ser jugado por los Cardenales ante los Media Blancas. Vámonos entonces de la pelota caliente al ovoide, al fútbol americano NFL. Hablamos de deportes americanos desde esta parte del mundo para que Dani Marulanda nos cuente qué está pasando con los campeones del Super Bowl, que empieza a tener dolores de cabeza, como lo comentaba usted mismo en su cuenta de Twitter. ¿Por qué, Marulanda? Ya gerente general empieza a rascarse la cabeza porque es normal que los Chiefs, con tantos jugadores figuras, aparece ahora Chris Jones, que es un tackle defensivo que dice, yo no juego si no me dan $20 millones por temporada. Eso es una cifra exorbitante para un defensivo. Y el tema es que el año entrante todo el dinero debe estar centrado en Patrick Mahomes, que es la gran figura del equipo y de la NFL. Entonces es muy difícil mantener todas estas piezas y como explicamos esta semana también Andrés y Kennedy oyentes, si el tope salarial se baja, porque hay una cosa tan interesante en la NFL, el tope salarial ha ido aumentando cada año porque las ganancias de la liga han ido en aumento cada temporada, pero como este año se van a perder ingresos por el tema de la pandemia, es muy probable que se baje ese tope salarial. Entonces va a ser muy difícil mantener todas las figuras en una misma institución y por eso esa gran cifra o ese gran dato estadístico que yo siempre trato de difundir de la NFL. Nunca un equipo desde que tenemos Super Bowl, ya van 54 años, ha ganado 3 títulos seguidos, porque es muy difícil mantener la misma estructura de equipo, a diferencia pues, de otras ligas deportivas. Entonces esa es la preocupación ahora en los Chiefs con respecto a cómo van a armarse en el tema económico para poder mantener contentos a todas sus figuras. Bueno, y de la NFL hay preocupación también en las directivas por el posible recorte, el que ya hemos planteado de podcasts anteriores, posible recorte de la pretemporada. Y como dicen los gringos, Garay, pushing back start, ¿sería un nuevo comienzo? Es que eso ya se confirmó. La NFL, Andrés, recortó la pretemporada 2020 a 2 juegos. O sea, no serán 4, sino 2, parte de un amplio plan de aclimatación para los jugadores, luego de lo que ha sido el receso virtual sin precedentes durante la pandemia por el coronavirus. La liga canceló las semanas 1 y 4 del calendario original de la pretemporada. Previamente, recordemos, y lo dijimos aquí, había cancelado el juego del Salón de la Fama, que había estado o que estaba programado para el 8 de agosto. Esto tiende a quedarse en el fútbol americano, esta pretemporada de 2 partidos. O sea, aprovechan la coyuntura, aprovechan el momento, lo hacen y es válido, pero siempre se ha dicho que se prefiere iniciar la temporada regular lo más pronto posible que 4 partidos de pretemporada que generalmente no necesitan tantos, no necesitan este número de partidos los equipos que se están preparando. Y volviendo rapidito al béisbol para una aclaración a Dani, me dicen, Dani, que el designado universal se va a utilizar en esta temporada porque es muy corto. O sea, habría bateador designado en la americana y en la nacional. Esto porque los pitchers no van a tener demasiado tiempo para prepararse, o sea que se protege a los lanzadores para que no bateen. Lo mismo que pasa en la americana va a pasar en la nacional. Y este bateador designado universal tiende a quedarse también en el béisbol de grandes ligas. O sea, muy seguramente de aquí en adelante, si se aprueba en el próximo convenio colectivo, lo tendremos tanto en la americana como en la nacional. Dejarán de batear los pitchers en el béisbol de grandes ligas. Muy buena la aclaración, Kenneth, porque entonces Julio Terán, de quien estábamos hablando, va a seguir simplemente lanzando. O sea, no va a tener que estar bateando porque en la americana eso era antes un requisito. Bueno, estupendo. Hay una frase, amigos, que dice, cada quien es dueño de su propio miedo. Y aquí lo hemos contado con varios deportistas de alto nivel
de alto rendimiento en béisbol, en baloncesto NBA, en béisbol. Ayer hablábamos de Zimmerman y de Desmond, y ahora también parece que los grandotes de la NFL, también como que hay algunos que no le van a jalar a comenzar la temporada de la NFL. Otros, en cambio, sí son más valientes, al estilo Kenneth Garay, y ignorarán, así sea, recomendaciones médicas. Cuénteme qué pasa en la NFL. ¿También habría algunos que se bajarían de la temporada? Es que van pasando los días y ya hay una cuarta parte de equipos, Andrés, con contagios confirmados. Entonces, si ya 8 de los 32 equipos tienen esa situación, es muy normal del ser humano que sienta el temor de que pueda obviamente tener el contagio, y más que todo por ellos, yo digo que es por la gente con la que conviven, sus familias, muchos tienen niños, entonces eso me parece muy normal. Y hablando de esos detalles, apenas vine a descubrir, porque se hizo público ayer en NFL Network, Kenneth recuerda muy bien a Bill Cowher, el ex entrenador de los Steelers de Pittsburgh. Claro. Resulta que ahora le va a hacer un chiste malo como los suyos. De ahora el nuevo dicho en Estados Unidos es más peligroso que Bill Cowher con coronavirus. Resulta que es que él dio positivo con la esposa, pero fue todo tan hermético que lo vinieron a dar a entender un mes después que había hecho ya todo el proceso y que se había aliviado. Pero yo hago la claridad de por qué es más peligroso que Bill Cowher. Usted recuerda, Kenneth, que él era muy enfático, esa intensidad, esa pasión con la que se refería a sus jugadores en la banca, siempre a todos les soltaba saliva en la cara. Entonces, por eso es que el nuevo dicho, si es un chiste malo, de la intensidad con la que él se refería a sus jugadores cuando dirigía a los Steelers de Pittsburgh. Usted lo recuerda muy bien, creo. Claro, Sí, claro. claro. Era de los que se ponían el casco de los jugadores y le gritaba y, claro, volaban las partículas. Lo que quiero decir, caía la lo que quiero decir es que los... Exacto. Digámoslo así, volaba saliva a todas partes. Volaba saliva y les caía en la cara a los jugadores, claro. Bueno, muy bien. Bueno, vea, hablemos más de coronavirus ahora con el tenis. Tiene que ver con Novak Djokovic, el número 1 del tenis mundial, y Yelena. Hoy se ha confirmado que han dado negativo en un nuevo test 10 días después. Fue 10 días, Dani, usted me preguntaba por la fecha. Muy bien, la claridad también. En el Adria Tour, exactamente. No tenían síntomas y no lo sentían del virus, se sometieron al test por un acuerdo previo con los médicos. Así que ellos estuvieron los últimos 10 días aislados, siguieron todos los protocolos, seguramente los dos guardaditos en un cuarto, les pasaban la comida al cuarto y ya, y todas las medidas de seguridad por la COVID-19. Exactamente como el tema también en el golf de la PGA que usted nos había comentado, Andrés, semanas pasadas de Cameron Champ. Resulta que hay un reglamento ahora en la PGA que si un jugador que aparentemente dio positivo, ya después 2 pruebas negativas 24 horas antes de un torneo, lo vuelven a reinstalar, por así decirlo, en el torneo. Y eso ha pasado ya con el primer golfista, Cameron Champ. El día anterior le dijeron, venga, mijo, juegue aquí en Detroit, que ya usted 2 veces dio negativo, entonces lo podemos volver a aceptar. Muy rápido, me parece a mí todos los procesos, pero bueno, ya ustedes nos explican que sí había pasado un tiempo prudencial. Bueno, ya hablamos en segundo. Ah, mire, se me había quedado en la NBA. Los Lakers están esperando a un famoso jugador. ¿Quién es, hombre? Kenny Garay. Y es que queda claro una cosa, Andrés y Dani, ni siquiera los médicos saben cómo tratar el coronavirus. Es algo que se está experimentando. Por eso es que vemos que les hacen 2 exámenes, dan negativo en los 2 y ya, vuelven a la actividad. A lo que voy es, nadie tiene la última palabra cuando todavía no hay vacuna. Los médicos están haciendo lo mejor que pueden y entre todos buscando manejar la situación. Hablamos de Dwight Howard, Andrés. Dwight Howard, la lista de los jugadores de la NBA se tiene que dar el día de mañana. Mañana tienen que dar la lista en la NBA para los 26 que viajarán a la burbuja de Orlando. Frank Vogel, el entrenador de los Lakers de Los Ángeles, dijo que el equipo no buscará un reemplazo para Howard para el reinicio de Orlando. El equipo además no le va a pedir a J.R. Smith, a quien contrataron, aquí lo dijimos, que juegue como Avery Bradley. No le van a poner esa presión. En el caso de Howard, él está con su familia en Georgia, Andrés. Está llevando la cuarentena de la NBA y el protocolo de prueba que le requieren a todos los jugadores. Además, cuidando de su hijo David. La madre de David, Melissa Ríos, murió, recordemos, hace poco, el 27 de marzo, de un ataque epiléptico en Calabasas, California. O sea, él, además de que ha sido de los más afectados, se ha mostrado muy mal en lo emocional por la cantidad de incidentes racistas y demás, y de injusticia social en los Estados Unidos. Además, está cuidando a su hijo y ha tenido que lidiar con el fallecimiento de la madre de su hijo. Pero lo van a mantener en la lista. Va a estar oficialmente en la lista a ver qué pasa con Dwight Howard. No lo van a reemplazar en los Lakers de Los Ángeles.
Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, @La Sacó Podcast. Bueno, no lo reemplazan y también sabe dónde hay problemas, también por coronavirus y deporte, en el ciclismo. ¿Cómo les parece? Y Dani Marulanda nos ha hablado del famoso vuelo humanitario de ciclistas colombianos del World Tour que harían el 19 de julio, Bogotá-Madrid. Es un viaje que está, entre otros, gestionando Juan Manuel Garate, que es el técnico del equipo de Education First. Él lo está con el consulado, la embajada, la Federación de Ciclismo, pero él dice que lo ve muy difícil, dice que lo ve mal porque ha sido un poco encargado de tramitar este vuelo humanitario y dice que va muy lento todo el proceso. Y usa una frase muy española, que nos volvamos a afeitar las patas si tenemos en Colombia 3 ciclistas y la central del equipo está en Colombia, Rigoberto Urán, allá donde está usted, Marulanda, Dani Martínez, Sergio Higuita, está también el ecuatoriano Caicedo, lo mismo los americanos, porque es que ya están cerrados los vuelos desde Estados Unidos a Europa, y en el Education First está Van Garderen, está Craddock, es decir, todo el equipo del Education First. Entonces él dice que está muy preocupado por el equipo y las pruebas en las que pueda estar en el World Tour. Bueno, y nos vamos ya para México porque hay varias situaciones que se están dando. Primero, una que lo vi en la cuenta Dani Marulanda 13 ayer y tiene que ver con que después de mucho tiempo se cancela la Liga de Béisbol Mexicana y ahora hablamos del fútbol. Dani, primero hablemos del béisbol en México. ¿Qué pasó? Sí, tanto tiempo que es la primera vez en 95 años de historia de la Liga Mexicana de Béisbol que se cancela por obviamente el tema de la pandemia. Y la explicación que han dado los directivos es que ellos realmente no viven de la televisión como muchos deportes en otras partes del mundo. Ellos viven del día a día, de la venta de boletería, de la gente que va y consume los souvenirs y la alimentación dentro de un estadio, todo lo que se vive en el día de juego. Por eso han llegado a la conclusión de no continuar en esta temporada y aplazarla para el 2021. Y el otro tema de México, sí. Lo del fútbol es que este fin de semana arranca la Copa México. No es un torneo oficial, es un torneo de pretemporada donde van a participar los más importantes como América, Chivas, Cruz Azul, Pumas, Tigres, Atlas. Pero el detalle es que viendo la información de cada equipo, ya hay 48 jugadores sumando todos estos equipos que tienen contagio o han sido positivos por el COVID. Entonces el caso, por ejemplo, de Cruz Azul manifiesta que van a intentar en estos partidos jugar con algunos juveniles, pues para también tengan su roce con los jugadores de primera división del fútbol mexicano. Bueno, quiero preguntarles, ¿ustedes dónde estaban en un día como hoy, 2 de julio de 1994? Caray, ¿se acuerda? ¿Quién le contó a usted que habían matado al defensa central de la selección Colombia, Andrés Escobar? ¿Cómo lo supo? A ver, y lo recuerdo perfectamente. En aquella época, como no había internet, estábamos haciendo una cobertura especial en la 1190M de West Palm Beach en la Florida del Mundial del 94. Inclusive estábamos a punto de viajar a Boston. En ese Mundial estuve en Boston, estuve en Dallas y en Orlando con la selección argentina y con México, también México que se enfrentó a Irlanda, y me llamó la esposa de mi jefe en aquel entonces en Radio Deportes del Plata y la cobertura del Mundial, Eli, la esposa de Eduardo Luis Contreras, y me dijo: parece que balearon un jugador de la selección Colombia. Y ahí fue donde nos pusimos todos a buscar información y nos dimos cuenta de una noticia que todavía nos pega durísimo: el asesinato de Andrés Escobar. Sí, además porque es que días antes él escribió una columna para el diario El Tiempo, el periódico más popular, más importante de Colombia, y ¿sabe cómo tituló la última columna? La vida no termina aquí. Y después fue asesinado en un sitio al oriente de la ciudad de Medellín, en la vía Las Palmas. Infortunadamente, hace 26 años mataron al caballero del fútbol Andrés Escobar. Y con esta noticia que teníamos que recordar hoy. No va a entrar en polémica, como cosa acostumbrada. O sea, yo realmente no recuerdo mucho la instancia porque, bueno, yo estaba como ahora vagando. En la adolescencia uno vagaba mucho. Pero venga, haciendo el análisis, a mí lo que me llamó la atención fue la situación que vivían los jugadores que estaban en ese momento en Estados Unidos, porque muchos se quedaron en los parques de Disney World. Familia de Rincón, de Asprilla, de Valderrama, porque no querían venir a Colombia. Pero haciendo, no sé si investigación o dando otra interpretación, está bien que era una época muy compleja de narcotráfico en la ciudad de Medellín y en Colombia. Pero yo no creo que hayan vendido la historia de que fue porque hizo un autogol. Allí hubo un problema personal
de altercado entre dos personas en un bar. Incluso nosotros por aquí pasamos por ese bar porque es vía esta ruta de Las Palmas. Entonces yo no sé qué tanto haya sido como la prensa la haya vendido en ese día. Sí, hay quienes dicen por que fue lío de faldas. apostadores. Sí. No, yo no sé si tanto lío de faldas, pero para mí, según lo que dan las versiones de la época, los libros y todo lo que han contado, o sea, usted entra a un lugar en un momento no indicado y cualquier mínimo detalle genera un altercado, y si usted revira, en esa época usted sabe Claro. la cantidad de sicarios a sueldo que habían, y Claro, por eso infortunadamente se vivió esa situación. Pues, Pero no creo, yo lo que quiero ser claro es, no creo que fue, venga, lo vamos a matar a usted así de frente ya porque hizo un autogol. No creo que eso haya sido el verdadero situación o caos que se vivió. Y había licor de frente por en ese momento. medio, los ánimos Exacto, exaltados. exacto. Sí, pasaron muchas cosas, de acuerdo. Exacto. Yo creo que eso le Sí, sirvió a tienes razón. muchos, yo creo que eso le sirvió a muchos futbolistas para darse cuenta que es mejor no exponerse tanto, son figuras públicas, Sí, señor. y Sí, lamentablemente señor. en el momento que se vivía, con la mentira que se le contó a Colombia de que Colombia iba a ser campeón del mundo y la gente se lo creyó, pues era muy complicado Ujú. salir en una noche en Medellín a una discoteca, como dice Andrés, con licor de por medio, con música y demás, complicado. Era mejor haberse quedado en casa, pero bueno, ya no se hizo. Exacto. Bueno, muy bien. Llegamos al cierre de este Geo Podcast de por streaming. Hablamos de deportes americanos. Se llama La Sacó del Estadio. Gracias por escucharnos, por compartir, por suscribirse para que le llegue la notificación. Suena la campanita, pum, cuando esté alojado. Ahí inmediatamente usted puede descargarlo, oírlo en su celular, en su tableta, en donde quiera. Está en cualquier plataforma, no hay excusa. Está en YouTube, estamos. Para nuestros amigos en Estados Unidos, nos escuchan a través de iHeartRadio, la plataforma más importante de radio americana en ese país, y a través online todos los días de lunes a viernes a las 6 de la tarde para el área triestatal, Nueva York, New Jersey, Connecticut, en